damos una cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se unen esta noche a la preparación de Pesaj. En estas 2 noches vamos a estar hablando de celebrando con sinceridad. Para iniciar vamos a leer en 1 Corintios capítulo 5 del verso 6 al verso 8. Voy a pedirle por favor a la pastora que nos ayude con la lectura. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Muy bien, hermanos, en estos días que nos reunimos para hacer la celebración de Pesaj, es supremamente importante que asimilemos que Pesaj representa más que un festejo para conmemorar un hecho histórico. Esa no es la finalidad por la cual Dios la instituyó. Cada año, cuando llegamos a esta fecha, debemos hacer el memorial de Pesaj, entendiendo que Pesaj es un estado interno que experimenta el ser humano, y el nombre de la celebración nos recuerda la meta principal que tenemos en ella. Acuérdese que Pesaj, Pascua, significa pasar, saltar por encima, porque Pesaj es una invitación a echar mano del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, el Señor Jesús, hermano, y saltar por encima de aquellas cosas que están en nuestro interior y que arruinan la vida y que nos impiden llegar a una relación directa con Dios. Pesaj es una celebración para recuperar la seguridad y la esperanza de que en Dios y por medio del Cordero, que es Cristo, podemos ser libres de cualquier limitación física, emocional y espiritual. Sin embargo, hermano, el énfasis de Pesaj nunca ha sido la libertad física o social, sino la libertad espiritual. Por eso a este tiempo, a esta celebración se le llama Zman Jerutenu, que significa el tiempo de nuestra libertad. Jerutenu viene de Jerut, que se refiere a libertad espiritual, porque hay varias palabras que se traducen por libertad, pero la que hace específicamente referencia a libertad espiritual es Jerut. Zman Jerutenu, el tiempo de nuestra libertad. La verdadera liberación, hermanos, es interior. Ok, y de hecho, hermano, eso es lo que este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios nos viene a decir, que si Cristo es nuestra Pascua, esto significa que ya no debe haber en nosotros levaduras, que no hay por qué llevar una vida de deficiencias espirituales, y consecuentemente se nos dice que hay 3 clases de levadura que no deben estar en nuestras vidas, y que si vamos a celebrar Pesaj, debemos revisar que esas levaduras no estén en nosotros, para hacer panes, hermanos, de sinceridad y de verdad, panes sin levadura. Lo primero que nos dice la Escritura es sin levadura de jactancia, como punto número 1, sin levadura de jactancia. Y vamos a leer en 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Creo que usted está claro en eso, hermano. Una de las actitudes que más dificultan, que impide cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier medio de gracia, todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios, es el orgullo, hermano. El orgullo, cómo impide la oración. El orgullo, cómo impide la revelación de la palabra. El orgullo, cómo impide la adoración. El orgullo, cómo impide, hermano, que nosotros recibamos de Dios. El orgullo, cómo impide que tengamos revelación de Dios en nuestras vidas. Dios le muestra su camino, es a los humildes. Dios da gracia, es al humilde, hermano. Dios levanta, es al humilde. Y lo primero que nos viene a decir el apóstol Pablo es: celebremos la fiesta. Pero no es buena la jactancia, no es bueno tener una levadura de orgullo para celebrar la fiesta. El apóstol Pablo está preparando a la iglesia para que hagan una celebración de Pesaj como debe ser. Y hay varios ejemplos
prácticos en los que se puede ver el orgullo reflejado, y de eso quiero hablar en esta noche rápidamente, y que nosotros revisemos, porque la finalidad de esto es revisar, es sacar, hermano, la levadura. Esa es la finalidad de estas 2 noches para prepararnos para Pesaj. Y vamos a leer Romanos capítulo 2 del verso 3 al verso 4 en la traducción del lenguaje actual. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo era que estos hombres, que en su mayoría eran líderes religiosos y gente conocedora de la fe en Dios y de las Escrituras, condenaban los pecados en otros, pero esos mismos pecados ellos los cometían y en ellos los justificaban. Es decir, condenaban que otros hicieran ciertas cosas que ellos mismos hacían. Y el apóstol Pablo le está diciendo: ustedes están equivocados si creen que pueden arrogantemente condenar a otros y justificarse a ustedes respecto del mismo pecado. Dios no los ha corregido todavía porque es bondadoso y está esperando que ustedes se arrepientan. Es decir, hermanos, todos pecamos, eso es un hecho. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Ese es un hecho, hermano. Pero no debemos ser tan orgullosos para no reconocer. Y estos días son días de reconocer: Dios mío, te he fallado en esto. Sin excusas, sin justificaciones superficiales. Decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Tú sabes que he fallado en esto. Son días de sinceridad, hermano. Panes de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios eterno anhela cuando hacemos Pesaj. Mire, la persona que él cree que tiene una posición tan especial o que es tan buena, que puede estar por encima de todo, incluso del ordenado por Dios, se equivoca. Y eso lastimosamente a veces se ve en la fe cristiana. Es decir, hay personas que dicen: uy, qué bueno estudiar la palabra, hay que estudiar la palabra, qué bendición. Pero yo no lo hago porque mi caso es diferente, es que mi caso es especial. Hay que sacar tiempo para orar y para alabar y para adorar a Dios, pero yo no lo hago porque es que mi caso es distinto, mi caso es diferente, mi tiempo, mi vida, mi familia, mi caso es especial, es único. Y hay gente que reconoce: bueno, Dios dice que hay que hacer tal cosa y Dios ha ordenado que hagamos tal cosa, pero yo no lo hago porque es que en mi caso, tienen que entenderme, mi caso es distinto. Y vive hablando así, pero en realidad, hermano, es su ego hablándole de que lo que se ha establecido aplica a otros, pero a él o a ella no le aplica. Es su ego llenándole la mente de aire, llenándole la mente de levadura, diciéndole que las cosas que está haciendo mal para con Dios están bien y están justificadas. Eso nunca vendrá del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo viene para convencer de pecado, viene para traer juicio y justicia. Esa es la labor del Espíritu Santo. Él viene para corregirnos, para ayudarnos, para levantarnos, para que crezcamos en Dios. Y si nosotros estamos en esa tónica, usted puede estar seguro que no es la voz del Espíritu Santo la que está escuchando, hermano. El Espíritu Santo no nos lleva a eso. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que incluso a veces produce como una tristeza, pero que es buena porque es para convencernos de pecado, para que cambiemos. Y eso está bien, hermano. Así es que salir de ese tipo de arrogancia, hermano, de nosotros, por así decirlo, creer que nuestro caso es diferente. Quiero hablar de otra forma de levadura, de jactancia o de arrogancia, porque hay varios casos de arrogancia en la Biblia que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Vamos a leer tercera de Juan 1, del 9 al 11, en la versión de la Nueva Biblia al Día. Hace un tiempo escribí a la iglesia sobre este asunto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero en todo, no reconoce la autoridad que tengo. Por eso, cuando yo vaya, le voy a llamar la atención por su mala conducta y por los chismes y las cosas malas que anda diciendo de nosotros. No solo se niega a recibir a los hermanos que por ahí pasan,
sino que prohíbe que los demás lo hagan, amenazándolos con expulsarlos de la iglesia. Amado, no intentes los malos ejemplos, imita solo lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace el mal no ha visto a Dios. El apóstol Juan es el que está hablando aquí y está hablando de Diótrefes. Dice que él amaba ser el primero. Y entonces, ¿qué hacía él, hermano, para ocupar ese primer lugar? Dice que entonces él difamaba a los que estaban por encima de él. Esa era su actitud. Es decir, para poner a otros hermanos en contra a esos que estaban a cargo de las iglesias, que eran supervisores y que eran líderes, obispos de las iglesias. Entonces, se ponía a chismosear, a difamar con otros, y entre ellos él era el primero, y resistían la autoridad y las órdenes que venían de los apóstoles. Entonces, cuando enviaban hermanos a llevar cierta enseñanza, cierta doctrina de parte de los apóstoles a la iglesia, él no lo recibía y amenazaba a los hermanos que si alguno lo recibía lo echaba de la iglesia. Y él tomó el liderazgo, hermano, por completo. Ahí dentro de la iglesia tenía su propio grupo sectario y dominaban. Y esto era lo que hacía Diótrefes. Entonces, es decir, la idea de Diótrefes y de sus seguidores, hermanos, era de que aquí tenemos nuestra forma de pensar, nosotros ya tenemos nuestra teología, nosotros creemos nuestro propio evangelio y tenemos nuestra propia forma de ver la palabra y aquí no vamos a recibir a nadie ni vamos a seguir instrucciones de nadie. Ese es el ego hablando. Y esto pasaba en la iglesia, pero yo quiero que para llegar a Pesaj revisemos, hermano. Si uno tiene esa actitud en la familia, hijos contra padres, si uno tiene esa actitud en el sitio de trabajo, armando grupitos para resistir el orden injustificadamente, si uno tiene esa actitud en el lugar donde uno está, en la misma iglesia, hermano, de pronto, en algún ministerio también, en un grupo de amigos que hacen cierta actividad y que tienen cierto orden. Si uno, hermano, es promotor de rebeliones contra lo establecido, y todavía más delicado cuando es lo establecido por Dios, tenemos que revisarnos. Eso no es pan de sinceridad y de verdad. Eso es levadura, hermano. Eso es levadura. Y hay que sacarla. Y nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Decirle, Dios mío, tú sabes que yo tengo esta revancha contra esta persona. Tú sabes que fulano, no me cae bien y yo no quiero aceptar las cosas que me dice. O tú sabes que yo tengo un corazón rebelde contra sutano. ¿No? Y es día de corregirlo. Pedirle a Dios fuerzas y corregirlo, hermanos. Pedirle a Dios que queremos hacer las cosas bien y buscar el camino de la concordia. Llegar a Pesaj en ese orden. Hijos, si se han ido contra el amor de sus padres, porque generalmente los padres aman a los hijos. Si te has levantado contra el amor de tus padres, pon eso en orden. Antes de tomar esa copa, pon eso en orden. Ya, ponte en orden con tus padres. La actitud de Diótrefes, que no debe estar en la congregación, hermano, es una levadura, una actitud de arrogancia que Dios no acepta. Vamos a leer Lucas 18, del 9 al 14, en la versión de la Nueva Biblia al día. Jesús les contó esta parábola a unos que se creían muy justos y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo de pie oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres que son ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Les aseguro que no el fariseo, regresó a su casa habiendo sido perdonado por Dios. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y
trata de las personas que se autojustifican, pero no solo se autojustifican, que creen que el cielo se lo ganan por sus propios méritos, pero no solo eso, sino que desprecian a los demás. Es decir, Dios no le puede dar un don, Dios no le puede dar unos bienes materiales, Dios no le puede dar algo bueno en esta vida, hermano, porque entonces comienza la comparación para humillar a otros. Entonces, en Reina Valera dice, él oraba consigo mismo. Si Dios no lo escuchaba, Dios no resiste eso, hermano. Por eso digo, el orgullo impide todo lo que tenga que ver con Dios. Queda cancelado de una vez, hermano. No hay manera. Es con humildad que nos acercamos a su presencia. Lo malo de este hombre, eso sí quiero aclararlo, no era su disciplina espiritual, no eran las cosas buenas que hacían. Eso estaba excelente. Lo malo era su corazón. Primero, creer que él se estaba ganando las cosas por sus propios méritos. Y segundo, hermano, usar, digamos, la posición de bendición que él tenía espiritualmente para humillar a otros que posiblemente no han llegado allí, que no han logrado esos cambios en su vida, que tienen fuertes luchas por transformar su vida. Y eso, hermano, el Dios eterno no lo ve con buenos ojos. Pesach no es una celebración de tipo social, en el sentido, digamos, cultural de la palabra. Es una celebración de tipo espiritual. Nosotros no lo hacemos por hacerlo, lo hacemos porque es una ordenanza, pero perseguimos un objetivo. Y el objetivo se llama liberación. Tenemos que llegar conectados con Dios, sedientos de la voluntad de Dios, enfocados en a lo que vamos y engrandecerlo a Él. Porque no es la celebración en sí misma. La celebración en sí misma es un memorial. Lo que trae a Dios, hermano, es el corazón suyo y el corazón mío. Eso es lo que lo trae a Él. El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia nunca. Eso es lo que trae su poder, su gracia, su favor. Si se humillare mi pueblo, no lo olvides, sobre el cual mi nombre es invocado, eso es lo que lo trae.